Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, la bendición que nos has dado esta mañana de poder reunirnos, Señor, para alabarte, para reconocerte, Señor, en estos días. Y ahora, Padre, te pedimos que nos muestres a Cristo, Señor. Muéstranos a tu Hijo, Señor, a través de tu palabra. Y que esto nos lleve, Señor, a reconocerle como nuestro Señor. Lo pedimos, Padre, en su nombre. Amén. Amén. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Hemos tal vez llegado a uno de los pasajes más asombrosos del Evangelio de Juan. Uno de los capítulos, una de las porciones más impresionantes, porque Cristo habla de su deidad. Todos los versículos que vamos a ver desde el 19 hasta el final del capítulo 6 son palabra del Señor. Y estos versículos del 19 al 29 son una expresión que responde a una pregunta: ¿quién es Jesús? Y la respuesta: Jesús es Dios. Jesús es Dios. Esa es la respuesta. ¿De qué va a hablar este pasaje, Juan? O Jesús, más bien, Jesús nos va a demostrar que Él es Dios. Él es Dios. Es interesante que la historia del mundo se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Es interesante que toda la gente sabe quién es Jesús. Sin embargo, no toda la gente reconoce que Jesús es Dios. Y si tú recuerdas el propósito de Juan 20:31, si quieres no lo busques, los que están anotando, anótenlo para que se acuerden, lo busquen después. Juan 20:31, Juan a la hora de terminar su evangelio, él dice, hablando de su propósito, dice Juan que estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. En otras palabras, para que creas que Jesús es el Mesías, para que creas que Jesús es Dios y para que creyendo tengas vida en su nombre. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. Y ahora llegamos tal vez a uno de los momentos más importantes del Evangelio, cuando Jesús mismo declara ser Dios. Aunque no lo dice así, tal cual, lo vamos a ver un poco después, ahí en el capítulo 10, dice: mi Padre y yo uno somos. Acá en estos versículos Jesús va a demostrar que Él es Dios. Él va a demostrar que Él es Dios. Y ahora enfoca Juan su atención a la persona de Cristo, a la autoridad de Cristo como Hijo de Dios. En estos versículos Jesús hace una declaración formal, sistemática, ordenada y regular de su propia unidad con el Padre. Estos versículos, vamos a ir muy lento, hermanos, porque quiero que extraigamos toda la enseñanza de estos versículos. Aquí vamos a saber cuál es la comisión del Hijo, la autoridad del Hijo y las pruebas del ministerio de Jesús como el Mesías. Son versículos que leímos muy rápido. Yo me hubiera gustado que lo leyéramos más lento, para que pudiéramos poner atención a ellos, y lo vamos a volver a hacer. Jesús está declarando ser Dios. Entonces, en estos versículos del 19 al 29 vamos a ver 5 declaraciones de Jesús de que Él es Dios y las razones por las cuales debemos de alabarle. Nosotros debemos de alabar a Cristo porque Él, número 1, hace la obra del Padre, número 2, da vida, número 3, juzga, número 4, condena y número 5, resucita. No te preocupes si no las anotaste, las anotarás después con calma. La repito: hace la obra del Padre, versos 19 y 20, da vida, verso 21, juzga, verso 22 y verso 23, condena, verso 24 y verso 25, y por último, resucita, verso 29 al 27 al 29. 5 razones por las cuales debemos alabar a Cristo porque Él es Dios. 5 razones. 5 razones. A partir de este pasaje, y aunque hay otra vez algunas narrativas después, por ejemplo el capítulo 11 o el capítulo 6, algunas narrativas, realmente Juan ahora va a enfocar su mirada en Cristo, ¿ok? Y ahí es a donde nosotros tenemos que apuntar. Nuestros ojos deben estar puestos en Cristo. Por eso que andamos hace rato, pon tus ojos en Cristo, y luego muestra a Cristo, y todos los cantos han tenido la intención de pensar ¿en quién? En Cristo. Incluso cantamos Señor mi Dios, al contemplar los cielos, ¿a quién estamos alabando? A Cristo.
a Cristo, estamos alabando a Dios. Entonces ahora lo que Juan quiere y lo que yo quiero es que nos enfoquemos en la persona de Cristo. No tanto en los hechos de Cristo como en su persona. En estas declaraciones que vamos a tener a partir del verso número 19. Esta sección es de mucha importancia para nosotros porque ahora vamos a poder identificar cuál es la identidad de Cristo, cuál es la misión de Cristo, a qué vino Cristo a la tierra. Y esta declaración que hizo Jesús allá en el verso 17, que hizo enojar a los judíos. Vamos a regresar un minuto al verso 17. En esta declaración de Jesús está mostrando un extraordinario valor, no tiene por qué tener miedo, y deja a sus oyentes con dos opciones. Y es lo mismo que nos deja a nosotros. Primero, o crees en Cristo como el Hijo de Dios, como Dios, tal como Él lo está diciendo en la palabra, o lo acusas de ser un blasfemo y lo condenas a muerte. O crees o no crees en Cristo. O confías en Él o condenas a Cristo. Solo tienes dos opciones. Cuando menos los que estamos aquí, que vamos a escuchar, no podemos tener una tercera opción. O crees o no crees en Cristo. Ven ahí el verso 17. Lo vimos hace 15 días, pero yo quiero que regreses al 17. ¿Te acuerdas? Jesús sana a un hombre allá en una fiesta de los judíos, un hombre que llevaba muchos años sin poder caminar. Jesús lo sana el día de reposo. Él no tiene ningún problema con el día de reposo. Él es el Señor del día de reposo. Sin embargo, observa qué dice, qué pasó con esta situación. Verso 16. Por esta causa, porque Jesús le había sanado en día de reposo, no porque le había sanado, sino porque lo hizo en día de reposo. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. No dijo su Padre, no dijo nuestro Padre, dijo mi Padre. Mi Padre, esto lo vimos hace unas semanas. Mi Padre. Esto es una afirmación directa de que Jesús es Dios. Y esta es una afirmación que para los judíos era una blasfemia. Era la peor de todas, que no podían tolerar de nadie. Al grado, observa que dice el verso 18. Por esto, porque él decía que su Padre era Dios, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, que para ellos era muy importante, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a ¿quién? A Dios. Miren, increíble. Ellos entendían quién era Jesús, ¿no? Jesús está diciendo su Padre. Ellos estaban entendiendo. Si eso dice, es que Él es ¿quién? Dios. Y en lugar de creerle, lo condenaron. Lo condenaron a muerte. Desde aquí ellos están pensando en ¿qué? En matarlo. Y estaban buscando la oportunidad de hacerlo. Y Juan lo va a comentar un poco más adelante en su evangelio. Pero ellos están pensando en matar al Hijo de Dios. Y con eso mataban ¿qué? A Dios. Increíble, ¿no? Dice, no, pero si ellos entendieron, ¿por qué no creyeron que Él era el Mesías? ¿Por qué no creyeron que Él era Dios? Porque estaban pensando en quién. En ellos mismos. En ellos mismos. ¿Cómo es que quiere ser igual a Dios? Eso es imposible. Imposible. Jesús les está diciendo, con esta pequeña frase del verso 17, Jesús les está diciendo: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo amado de Dios, mi Padre y yo somos uno en dignidad, honor y autoridad. Todo lo que Él hace yo tengo derecho a hacerlo. Soy uno con Él, soy el Señor del día de reposo, yo soy Dios. Y ellos querían matarlo. Ellos querían matarlo. Dice el verso 18, porque decía que Dios era su propio Padre. Y esto es cierto, esto es una verdad de la Biblia. Varios pasajes en el Antiguo Testamento lo demuestran, pero
como sabemos, el Antiguo Testamento describe a Dios como Padre del pueblo de Israel. Por ejemplo, no lo busques, anota Isaías 63:13. Dice, pero tú eres nuestro Padre, dice Israel, tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, tú, Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Isaías 64, vuelve a lo mismo el profeta y les dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Está hablando del pueblo de Israel. Israel pensaba que Dios era su Padre y que Jesús dijera, Él es mi Padre, no tenían problema con eso. Pero eso no estaban entendiendo ellos. Ellos no dijeron, bueno, es como es judío, cree que Dios es su Padre. Ellos no entendieron eso. Si te fijas, ellos reconocen que a la hora de que Él dice, es mi Padre, Él se hace igual al Padre. A ellos no les gustó. No les gustó. Pero también en el Antiguo Testamento revela que el Mesías es llamado Hijo de Dios. Aquel ungido por el Señor es llamado Hijo de Dios. Esto significa que el Hijo de Dios, el Mesías, es Dios, tiene la misma esencia de Dios, tiene las mismas cualidades, las mismas perfecciones que el Padre. Y varios pasajes del Antiguo Testamento nos demuestran esto. Por ejemplo, el Salmo capítulo 2, donde dice el Padre, yo publicaré el decreto, bueno, el Hijo, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y ese es un salmo mesiánico, directamente habla del Mesías, haciéndose hijo de ¿quién? Del Padre, haciéndose igual al Padre, eso significa haciéndose igual a Dios. El mismo salmo, un poco más adelante, en el verso 12, dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en Él confían. El Mesías es llamado Hijo de Dios. Entonces el Mesías es igual a Dios, igual a Dios. Isaías, otra vez, Isaías 7:14, un versículo que se lee mucho en Navidad. Y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y ese es un versículo que apunta ¿a quién? Al Mesías. Y si el Mesías se llama Emmanuel y Emmanuel significa Dios con nosotros, el Mesías es Dios. Esto lo sabían los judíos. Y hay otro pasaje que también se ve mucho en Navidad, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llama su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Mesías es llamado Dios. Dios. Y es interesante que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Pero también es mucho más interesante que a lo largo de la Biblia, el único ser, la única persona que debe ser adorada o honrada es Dios. ¿Quién debe recibir nuestra adoración? ¿Solo quién? Dios. Solo Dios. Dios reclama una adoración exclusiva y única a su persona. Nadie más debe ser adorado. Dios le demanda a su pueblo ahí en los 10 mandamientos, en el segundo mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ninguna imagen, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Dios solo quiere adoración para Él. No puede haber adoración a otro Dios si es que existe, y no existe. No existe ningún otro Dios. Entonces nuestra adoración es solo a Dios. Solo Dios debe ser adorado. Y por cierto, ese pequeño niño que nació en Belén hace más de 2000 años, cuyos padres terrenales fueron María y José, recibió adoración de los magos de Oriente. Interesante. Un pequeño niño, tal vez de 2 años, recibió adoración como Dios, porque Él es Dios. Él es Dios. Sus discípulos reconocieron que Él era Dios y lo adoraron como Dios. Sus discípulos.
Por cierto, en Apocalipsis, en 2 ocasiones, Juan, que está recibiendo revelación de parte de los ángeles, Juan se postra delante de un ángel y lo quiere adorar, y el ángel le dice: no, a mí no me adores. ¿Adora a quién? A Dios. Adora a Dios. Apocalipsis 19:10 y 22:9 dicen eso. Y es interesante, mis hermanos, porque ¿quién merece, quién demanda nuestra adoración? Dios. Y si Cristo es Dios, tenemos que adorar ¿a quién? A Cristo. Y el Evangelio de Juan es muy claro, y nos muestra más de 7, pero bueno, yo puse 7 testigos de la humanidad de Cristo que declaran su divinidad. Y solamente Juan, esto sí quiero que me acompañes a ver. Esta es de introducción. Hemos entrado al versículo 19, pero vayan conmigo, entendiendo mi lógica, la mía, ¿no? Primer testigo, Juan el Bautista. Juan capítulo 3, verso 31 y 36. Ya los vimos esto, ¿se acuerdan? Juan 3, 31. Juan dice: el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. Y luego el 36, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué está declarando Juan? Que el Hijo es ¿qué? Dios. Dios. Natanael hace lo mismo, ahí en Juan capítulo 1, verso 49. Juan 1, 49, esto ya lo vimos. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Qué está diciendo Natanael? Tú eres Dios, tú eres Dios. Pedro, allá en el capítulo 6, verso 69, Juan 6, 69. Voy a leer el 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú, y solo tú, podríamos decirlo así, tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, Marta, capítulo 11, verso 27, Juan 11, 27, Marta también declara exactamente lo mismo. Dije 20, ¿verdad? Perdón, 11, 27. 11, 27, perdón, ahorita reaccioné. Juan 11, 27. Le dijo: sí, Señor, es Marta, yo he creído que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Marta también reconoce a Cristo como el Hijo de Dios. Un poco más adelante, después de la resurrección, capítulo 20, ahora sí, capítulo 20, verso número 28. Ahora es Tomás. Y Tomás hace una declaración impresionante. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Esto es mucho más contundente que las otras. Las otras hablan del Hijo de Dios. Esta declara totalmente que Jesús es Dios. Juan, ahí en el verso 31 que ya leímos: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y por último, Jesús. En los versículos que leímos ahí en el capítulo 5, Jesús está declarando que Él es Dios, que Él es igual al Padre, que Él es Dios, que Él es Dios. ¿Por qué debemos adorar al Hijo? Porque es Dios, porque Él es Dios. Pero Jesús nos va a hablar de cinco declaraciones de por qué debemos alabarle. Primero, porque Él hace la obra del Padre. Él hace la obra del Padre. Estamos ahí en Juan 5, 19. No encontramos otra declaración tan asombrosa como esta que vamos a empezar a ver en ninguno de los evangelios. Esta es una forma, está ordenada esta enseñanza de forma clara para mostrarnos la unidad que el Hijo tiene con el Padre, para mostrarnos que Él es Dios, para mostrarnos su autoridad y las pruebas de que Él es el Mesías. Esta es una enseñanza muy profunda, por eso no voy a ir rápido, hermanos.
y nos vamos a tardar un buen ratito aquí. No sé si vamos a acabar en Juan 5 en lo que queda del año, pero probablemente no. Este es un pasaje que quiero que degustemos, aprovechemos al máximo, le saquemos el mayor jugo a las palabras del Señor para nuestra vida espiritual. Primera declaración: el Hijo hace la obra del Padre. Cristo declara ser Dios porque por eso debemos alabarle, pues Él hace la obra del Padre. Vean el verso 19 y 20. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y yo en mi estudio dije, qué interesante que Padre, Hijo, Padre, Hijo, Padre. Si tú lo revisas, lo puedes, no sé si te gusta subrayar tu Biblia, si tú puedes subrayar cuántas veces dice Padre, cuántas veces dice Hijo. Todos los versículos Jesús declara que es su Padre y que Él es el Hijo. Interesante, es muy interesante, incluso a veces hasta 2 veces lo hace en cada versículo. En estos dos versículos, Jesús está explicando que Él no es un ser independiente al Padre, ni está en oposición al Padre, que su actividad no es de su propia iniciativa. El Padre es quien le dirige, el Padre es quien ha enviado al Hijo. Entonces, la actividad del Hijo imita al Padre, porque los dos siempre trabajan juntos. Lo que el Padre hace, lo hace el Hijo. Con eso podríamos concluir, pero creo que hay que extraer un poquito más al versículo. Respondiendo entonces Jesús les dijo. Es interesante que no le preguntaron nada, pero ellos están afirmando algo. Él dice ser Dios y Jesús les dice, se los voy a demostrar. Se los voy a demostrar de forma contundente. Por eso les dice, de cierto os digo. Esta es una afirmación profunda, de importancia, mucho más de lo habitual. Por lo tanto, tienes que poner atención, escucha con cuidado. Escucha con cuidado. Por cierto, se repite ahí en el verso 25. De cierto, 24. De cierto os digo. 25. De cierto os digo. Estas son verdades profundas que tenemos que poner atención. Es Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, hablando con atención. No es Juan, es Cristo mismo hablando. Y dice, escucha, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Y este versículo declara la unidad absoluta que hay entre el Padre, Dios, y el Hijo, Dios. El Hijo, por su propia naturaleza y relación con el Padre, no puede hacer nada independientemente del Padre o separado del Padre. Es interesante eso, porque todo lo que Jesús hizo antes de Juan 5:19 y lo que Jesús hará después de Juan 5:19, todo lo hace ¿quién? El Padre junto con el Hijo. Nunca de forma independiente. Nunca el Hijo hace algo y luego le dice al Padre, ¿verdad que estabas de acuerdo conmigo? No. Desde el principio hay un acuerdo total, hay una relación tal entre el Padre y el Hijo que parece que los dos trabajan, no parece, los dos trabajan al mismo tiempo. Están unidos. El Hijo no es independiente del Padre. No es que no tenga poder para hacer las cosas de acuerdo a su voluntad, sino que no es su voluntad hacerlo. Su voluntad es hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. Entonces Él no va a obrar por sí mismo. Incluso, ¿tú te acuerdas? Está en el Getsemaní, está llorando, está sufriendo por lo que va a pasar. Y le dice al Padre, Padre, si es posible, si en tu voluntad está que suceda de otra manera, que así sea. Y si no, voy a hacer tu voluntad. Lo que tú quieras, eso voy a hacer. Todo lo que el Padre hizo, siempre lo hizo bajo la voluntad del Padre. Todo lo que el Hijo hizo, lo hizo bajo la voluntad del Padre.
Hay una gran unidad entre el Padre y el Hijo, y obviamente podemos agregar al Espíritu Santo. Tanto que lo que el Hijo ve hacer al Padre, el Hijo lo hace. Lo que el Hijo ve hacer al Padre, lo que el Hijo ve hacer al Padre, el Hijo lo repite. Están tan unidos estas dos personas que todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Entonces los actos del Hijo no son actos propios del Hijo de Dios o independientes del Padre, sino también son actos del Padre. Esto es interesante, mis hermanos, porque parece que Jesús tenía cierta independencia cuando vino a la tierra, ¿no? Bueno, ya me voy a la tierra, yo voy a ir a morir por los hombres y lo puedo hacer como yo quiera. No. El Hijo siempre obedeció la voluntad del Padre. Siempre. En todo momento. Nunca desobedeció al Padre. Nunca. ¿Por qué? Verso 20. Verso 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas demostrarán, de modo que vosotros os maravilléis. Y cuando leemos estas palabras, que el Padre ama y que el Padre le muestra, no debemos pensar que implica que el Padre es superior al Hijo. No. En la Trinidad hay una perfecta unidad, hay una interdependencia entre las tres personas, pero no hay uno superior a otro. No hay, eso no existe en la Trinidad. Eso no existe. Ni el Padre es superior, ni el Hijo es superior, o el Espíritu Santo, ¿no? No, poseen la misma naturaleza, poseen la misma esencia divina. El Hijo es Dios, como el Padre es Dios, como el Espíritu Santo es Dios. Tal vez nos cueste trabajo entender cómo tres en uno, tres personas en una son Dios, pero así lo declara la Escritura. De eso está hablando este versículo, de esa unidad que hay en Dios. De ninguna manera el Hijo es independiente o el Espíritu es independiente del Padre y del Hijo. En ninguna manera nadie se revela al otro, sino que hay una relación continua de amor en la Trinidad. Por eso dice que el Padre ama al Hijo. No dice amó, no dice amará, dice que ama al Hijo. Ama al Hijo. Ahora, este amor del Padre al Hijo no es solo el amor terrenal de un padre a su hijo. Todos los padres amamos a nuestros hijos, ¿verdad? Sí, algunos más que a otros, pero a todos los amamos. Y decimos igual. Y vamos a creer que sí. Voy a dejar eso en suspenso. Digamos que sí, pero este no es el amor terrenal de un padre por su hijo terrenal. Este es el amor del Padre Celestial por su Hijo amado. El Hijo amado de Dios. Su amor por el Hijo, el amor del Padre por el Hijo fue un amor perfecto, y el amor del Hijo por el Padre fue un amor perfecto, diferente del nuestro, ¿no? Diferente del nuestro. El amor tiene el propósito de mostrarnos la unidad que hay en el seno de la Trinidad. Cuando Cristo menciona aquí el amor, nos habla de esa unidad que ha existido eternamente y que existe entre el Hijo y el Padre junto con el Espíritu Santo. Esta relación se basa en el amor. Acompáñame a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, que lo veremos yo creo que en unos 2 años. Al paso que vamos. Pero Juan 17, el Señor hace una oración al Padre. Primero ora por Él, luego ora por sus discípulos del verso 6 en adelante, y luego ora por los futuros creyentes del verso 20 en adelante. Y ahí es a donde quiero que me acompañes, Juan 17, 20. Juan 17, 20. Está orando el Señor, es una oración, y le dice al Padre: mas no ruego solamente por estos, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Vamos a ponernos nosotros ahí, nosotros. Escucha, verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Está hablando de la unidad que hay entre el Padre y el Hijo. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad,
para que el mundo conozca que tú me enviaste, escucha, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque, escucha, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El amor de Dios por su Hijo es un amor eterno, es un amor perfecto. Siempre ha existido en la Trinidad el amor entre las tres personas de la Trinidad. Y esto habla de la unidad que hay en la Trinidad. Nunca el Padre va a hacer algo que dañe al Hijo o al Espíritu. Nunca lo va a hacer por decisión propia. Nunca. Recuerda que Dios es uno. Y las decisiones en la Trinidad son de uno, no de tres. Siempre hay una unidad perfecta en la Trinidad. Varias veces en la Escritura encontramos declaraciones del amor de Dios por su Hijo. Por ejemplo, allá en el bautismo, Mateo 3:17, dice que hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Un poco más adelante, en el monte de la transfiguración, mientras hablaba Cristo, una nube de luz los cubrió, y una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿De quién habla? El Padre. De Cristo, del Hijo. Él es su Hijo amado. ¿A nosotros nos ama? Sí, somos sus hijos, pero Él es el Hijo amado. A Él lo amó desde la eternidad. Siempre lo ha amado. Siempre ha habido un amor perfecto entre el Padre y el Hijo. Incluso dice Pablo ahí en Colosenses 1:13 que el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Cristo es el Hijo amado de Dios. Esto es lo que une a la Trinidad, lo que Cristo mismo está expresando ahí en el verso 20. Porque el Padre ama al Hijo. ¿Y qué sucede? Vean la siguiente frase, Juan 5:20, y le muestra todas las cosas que Él hace. El Hijo no solo cumple una parte de la voluntad del Padre, Él tiene un conocimiento completo de las obras del Padre, pues el Padre le muestra, dice, todas las cosas que Él hace. Y mostrar no significa que Jesús no sabía. Mostrar significa confianza. Hay una confianza y cooperación absolutas entre el Padre y el Hijo respecto a las obras que el Hijo debía de hacer cuando viniera a la tierra a cumplir como Redentor del hombre. El Hijo sabía perfectamente qué quería el Padre de él. El Hijo no le está diciendo en el Getsemaní: ¿qué quieres que haga? Él sabía que tenía que hacer. Él sabía que iba a llegar a la cruz. Él sabía que tenía que morir en una cruz. Es más, a sus discípulos se los declaró varias veces. Él sabía. Él conocía perfectamente el plan divino. Y no le está preguntando qué hago, le está preguntando si hubiera alguna otra manera, ¿no? Si existiera. Él sabía que no. Él sabía que tenía que morir por el hombre en la cruz. Él lo sabía. Dice que el Padre le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores, dice, y mayores obras que éstas le mostrará. Es por medio del Padre que el Hijo va a hacer grandes y sorprendentes obras, mayores obras que estas. Hasta este momento el Señor ha hecho algunos milagros, ¿se acuerdan? Ha sanado a algunos, ahí en el capítulo 2, en el capítulo 1 al final, perdón, en el 2 convierte el agua en vino, sana al cojo acá en el capítulo 5, ha hecho muy pocas obras, va a hacer mayores obras, sí. En el capítulo 6 va a alimentar a casi 20,000 judíos. Eso es impresionante y lo veremos el próximo año, si Dios lo permite. En el capítulo 11 va a resucitar a Lázaro, de que tiene 3 días en la tumba. Una obra impresionante, nadie ha hecho eso, ni nadie lo va a volver a hacer excepto Cristo.
y lo va a mencionar allá al final del capítulo, en los últimos versículos 28 y 29. Mayores obras. Va a haber cosas mayores que el Padre va a mostrar a través del Hijo. Y ustedes, les dice, de modo que ustedes se van a maravillar. Los judíos se maravillaron de las obras de Cristo. No entendían cómo Cristo tenía tal autoridad y tal poder. Un poder que solo tiene Dios. Un poder que solo tiene Dios. Por ejemplo, solo Dios puede echar fuera demonios. Y lo hizo. Solo Dios tiene control sobre la naturaleza y Él paró una tormenta en el mar. Solo Dios puede dar vida y dio vida a muchos que resucitó. Solo Dios puede darle una mano a un manco. A ver, yo quiero que alguien, uno de estos magos de actuales, uno de estos profetas sanadores, ahora le pongan un manco enfrente y le haga crecer una mano. Eso es imposible. Solo Dios puede dar ¿qué? Vida. Solo Dios puede hacer esas obras mayores. Nadie más puede hacerlos. Por eso los judíos se van a maravillar, pero eso no significa que van a creer. Eso no significa que van a creer. Mayores obras, dice el versículo, mayores obras que estas le mostrarán, de modo que vosotros os maravilléis. Estos versículos tienen el propósito de mostrarnos que entre el Padre y el Hijo son uno en esencia, aunque son dos personas, uno en mente y voluntad, aunque manifestado en dos, uno igual en todas las cosas que tienen que ver con la divinidad, y aunque el Hijo no es inferior al Padre en su humanidad, el Hijo se sometió a la voluntad del Padre. A la voluntad del Padre. Y obviamente esto necesita tener algunas implicaciones teológicas antes de pasar a las aplicaciones. Tenemos que entender qué dice este pasaje. Obviamente, la relación entre Dios Padre y Dios Hijo va más allá de nuestra comprensión. Alcanzamos a entender de cierta manera la relación, pero no comprendemos todo. No comprendemos absolutamente todo lo que hay en esa relación entre el Padre y el Hijo. Lo creemos porque está revelado, pero no podemos ir más allá. No podemos entender todos los pequeños detalles que nuestra mente probablemente nos confunden o nos hacen dudar. Debemos recordar que en su humillación al encarnarse, nuestro Señor Jesucristo poseía totalmente su naturaleza, sus atributos y sus privilegios divinos. Él era 100% Dios, pero también al encarnarse, Él fue 100% hombre. No dejó divinidad, añadió humanidad a su divinidad. Por ejemplo, lo único que, algunas de las cosas que Él abandonó o que Él dejó de lado, por ejemplo, la adoración de los ángeles. Los ángeles no vinieron a adorarlo en ningún momento, le sirvieron en algunos momentos, pero Él vino a ser despreciado y rechazado por los hombres. Se sometió al error, a las negaciones, a la incredulidad, a las falsas acusaciones, incluso a los insultos y a la muerte. Como hijo de Dios tenía derecho de ejercer su voluntad, pero a pesar de ello se rindió a la voluntad del Padre en todo. Se sometió como siervo sufriente, y tendrías que leer Isaías 52 y 53. Aunque Cristo posee por completo la voluntad soberana, libre, santa y amorosa de Dios, al verse limitado por su elección de obedecer al Padre para los fines de la redención y la gloria de la deidad, el Hijo se sometió a la voluntad del Padre, no porque es menos que el Padre, sino para cumplir su voluntad. Su voluntad. Él nunca dejó de ser Dios. Por eso cuando muere en la cruz es uno de los grandes misterios, porque Dios no puede morir. ¿Cómo murió? Bueno,
Juan nos ha mostrado que Él es Dios, allá en el verso 1, que aquel verbo se hizo carne, que aquel verbo era Dios, que estaba con Dios. Simplemente son personas distintas en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una persona distinta de la deidad, de la Trinidad, puede recibir amor de otra. El Padre ama al Hijo como el Hijo ama al Padre. Y obviamente recordar que el Hijo es Dios es lo más importante para nosotros. Pero también aplicándolo a nuestras vidas, y nuestro Señor se humilló de tal manera que obedeció completamente al Padre, que hizo la voluntad del Padre en todo, nosotros deberíamos imitarle y obedecer a Dios en todo aquello que nos manda. No tendríamos derecho a decir, bueno, espérame tantito, Dios, ese le toca al hermano ese pasaje no es para mí, aplícaselo a él necesita obedecerte en ello. No, debemos de obedecer a nuestro Señor por amor a Él, por el reconocimiento de todo lo que ha hecho por nosotros, porque con esa obediencia a nuestro Señor, a Cristo, estamos honrando su nombre, estamos honrando al Hijo. Y si Cristo es Dios, la misma adoración y honra que expresamos para el Padre debe ser dada al Hijo. Y yo creo que lo hacemos, pero a veces se nos olvida, y algunas iglesias no lo hacen igual. No lo hacen igual. Claro que podemos distinguir diferencias entre lo que hace una persona y otra de la Trinidad, pero si algo debe de quedarnos claro a nosotros, hermanos, es que los tres son un solo Dios. No son tres dioses, es un solo Dios. No hay un Dios mayor y menor, no es el Padre mayor que el Hijo y que el Espíritu, no. Los tres son Dios y los tres merecen nuestra adoración. Nunca debemos pensar entonces que estamos adorando o honrando a tres dioses, sino que estamos adorando al único Dios verdadero. Solo hay un Dios y solo Él merece nuestra adoración. Padre, Hijo y Espíritu. Él merece nuestra adoración. A Él es a quien tenemos que reconocer. Entonces, Cristo declara ser Dios por lo que debemos alabarle, pues Él hace la obra del Padre. En segundo lugar, Él da vida, verso 21. Cristo da vida, verso número 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Este versículo es bien interesante, hermanos. Uno de los privilegios de la deidad es que da vida y puede dar muerte. No nos gusta, pero es la verdad. Ahí en Apocalipsis, no lo busques, Apocalipsis 1:18, después de presentarse delante de Juan, presentarse Cristo en toda su gloria, Cristo habla y le dice a Juan, no temas, yo soy el primero y el último, verso 17, Apocalipsis 1:17, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y esta segunda frase es la más importante, y tengo las llaves, dice Cristo, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. ¿Qué significa que Cristo tenga las llaves de la muerte y el Hades? Y lo he expresado en algunas ocasiones. Él tiene la autoridad para dar y quitar la vida cuando Él quiere, a quien Él quiere. Él tiene las llaves, Él tiene la autoridad, Él tiene derecho sobre la vida y sobre la muerte. Él da vida a quien quiere y Él le quita la vida a quien Él quiere. Pero es que no lo merecían. No lo sabemos. Porque si el Padre, si el Cristo se la quitó, fue por algo. Es que estaba muy joven. ¿Y qué? ¿Negamos la autoridad del Hijo? No. Cierto rey de Israel le pregunta a Naamán, ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Dios puede quitar la vida y Dios puede dar la vida. Él quita la vida y Él da la vida. Y una de las mayores obras que Jesús hace es dar vida. Ahí está, verso 21. Verso 21, como el Padre dice, levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo. Una de las grandes obras que Cristo ha venido a hacer es dar vida,
Obviamente para los judíos esto era una ofensa, porque ellos entendían que el único que podía dar vida, ¿quién es? Dios. Pues lo está declarando, yo soy Dios. Debían de saber que Él tenía el mismo poder del Padre para dar vida y resucitar a los muertos. Él tiene ese poder para hacerlo. Incluso lo vamos a ver allá en el verso número 28 y 29. Dice el 28, no os maravilléis porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Quién? ¿La voz de quién? De Cristo. Y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y lo vamos a ver, espero yo, en la próxima semana. El que tiene la prerrogativa, el que tiene la autoridad para dar vida y juzgar al mundo, tiene el derecho de hablar igual, como si fuera igual a Dios. En este caso es Cristo. Es Cristo. Él tiene derecho a dar vida, porque es Dios. Y yo me acordé de la ocasión en que Jesús estaba en una casa, ahí en Marcos, capítulo 2. Anótalo, Marcos 2, del 1 al 12. Todos conocemos ese pasaje. Bueno, si quieres, búscalo. Si no, no te preocupes. Marcos dice que estaba Jesús en una casa y estaban allí sentados los escribas. ¿Y se acuerdan? Abrieron 4 amigos, trajeron un paralítico y lo metieron por el medio de la casa y lo pusieron frente a Jesús. ¿Te acuerdas? Ok. Y Jesús lo primero que hace es perdonarle sus pecados. Le dice, tus pecados te son perdonados. Y los escribas que estaban ahí no para aprender de Jesús, estaban para juzgar a Cristo, dijeron, ¿quién puede perdonar pecados? Blasfemias, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y tienen razón, el único que puede perdonar pecados, ¿quién es? Dios. Sí, es verdad. Es verdad a lo que Jesús respondió. ¿Por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, toma tu lecho y anda. Y ellos dijeron, bueno, pues es más fácil perdonar pecados porque nadie ve si los perdonó o no. Nadie puede ver eso. Solo Dios puede saber si fueron perdonados los pecados. Y entonces Jesús les dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y qué hizo el paralítico? Nada más me perdonó pecados, se quedó tirado. No, se levantó y anduvo, caminó, tomó su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. No, porque nunca habían visto a quién, a Dios obrar. No solo perdonó los pecados, los sanó. Ese es el poder divino, ese es el poder de Dios. Entonces cuando leemos que el Padre levanta a los muertos y les da vida, el Hijo, ¿qué va a hacer? Lo mismo, exactamente lo mismo. Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice levanta a los muertos y da vida? Bueno, podemos verlo en dos sentidos. Al poder de Dios para resucitar a los muertos en el último día, puede ser. O al poder de Dios de dar vida espiritual a las almas de los hombres muertos en delitos y pecados, también puede ser. Es más, ¿sabes qué? Se refiere a las dos cosas. Por un lado, Dios va a dar vida a todos los muertos. Todos los muertos saldrán de sus sepulcros, unos para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. Todos. Desde el primer muerto que fue Abel, ya está bueno, del cual no existe, yo estoy seguro, que ni un cabello, hasta el último hombre que existe y muera, todos van a ser ¿qué? Resucitados. Todos, absolutamente todos. Esto significa que el dar vida, que dice el versículo, ya sea corporal o espiritual, es un atributo divino. Solo Dios puede dar vida a alguien muerto, espiritualmente o físicamente. Nadie más puede hacerlo. Entonces, cuando dice que el Hijo a los que quiere da vida, esto significa que el Hijo tiene esta autoridad como Dios para dar vida a quien Él quiere. Entonces, dar vida incluye tanto vida espiritual
como un cuerpo resucitado para gloria o, si es un incrédulo, condenación. La resurrección de Lázaro ilustra esto, y lo vamos a ver ahí en el capítulo 12. Cuando Cristo resucita a Lázaro, dice, ¿por qué se tardó tanto? ¿Por qué se esperó tantos días en llegar a Betania? Porque quería demostrar que es Dios, que tiene poder para dar vida a los muertos. Es lo que está sucediendo. Ahora, si está hablando de vida espiritual, tenemos que recordar algo muy importante. La salvación es un asunto de Dios. Dios es quien salva. Dios toma la iniciativa de salvar de la muerte eterna, del castigo, del poder y de la pena del pecado a los pecadores. Es Dios quien tiene este atributo, esta autoridad. Nadie viene al Padre sino por Él. Nadie. Jesús lo dijo ahí en Juan 6, acompáñenme, Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Nadie puede venir al Hijo si el Padre no lo mueve a venir a Él. Nadie, ninguno. Un poco más adelante, verso 65. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. No hay salvación sino la que Dios otorga. No hay salvación sino la que Dios otorga. Así de sencillo. Es más, si tú viniste un día buscando a Dios, no te equivoques, Dios te estaba buscando a ti. El perdido eras tú y Él te estaba buscando a ti y estaba moviendo en tu corazón para que tú sintieras una gran necesidad de ir a buscar a Dios, pero es Dios que te buscaba a ti. El perdido eras tú, no Dios. Dios no está perdido, tú sí. Tú tienes una gran necesidad de Dios y por eso viniste y dijiste, aquí necesito encontrar lo que estaba buscando. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y el perdido éramos nosotros. El pastor Carballosa, y esta me la sé hasta de memoria, el pastor Elis Carballosa dice, o decía, si Cristo no nos hubiera buscado, el perdido que era yo nunca lo hubiera buscado a Él. Y es cierto, Cristo te está buscando, Cristo está buscando una relación contigo. Él quiere darte vida, no solo vida física, sino vida espiritual, vida espiritual. Si Él tiene autoridad para dar vida, entonces significa que Cristo es Dios, que Cristo es Dios. Y encontramos hablando de teología y solamente unos puntos más, la Biblia habla sobre la regeneración, el nuevo nacimiento. Hablamos de ello en el capítulo 3 con Nicodemo. Habla del nacimiento espiritual, que es el que vimos con Nicodemo ahí en el capítulo 3, perdón. Habla de la purificación espiritual que menciona Pablo ahí en Tito 3:5. Habla de creación espiritual, 2 Corintios 5:17, y habla de resurrección espiritual. Todo ello es lo que Dios hace al salvar a una persona. Le hace nacer de nuevo, le da un cambio en su vida, hace una nueva creación en él y le da vida espiritual eterna. Eso es lo que Dios hace cuando salva a alguien. El hombre no puede hacer absolutamente nada de esto. Absolutamente nada de esto. Es Dios quien da vida e imparte vida. Y eso es algo que solo Dios puede hacer. Y si el Hijo lo hace, y si el Padre lo hace también el Hijo. Lo hace también el Hijo. Y dos aplicaciones para nosotros. Cada uno de nosotros, cada creyente, debe de tener la certeza de la vida eterna que Cristo le ha dado. ¿Estás seguro que vas a tener vida eterna? ¿Qué tan seguro estás? Piensa. ¿Qué tan seguro estás de que tienes vida eterna? Jesús le dijo a Marta, allá en Juan, en el capítulo 11, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le pregunta a Marta, ¿crees esto? ¿Crees en la vida eterna que Cristo ofrece? Le preguntó a Marta. Marta tenía ya a su hermano muerto. Había muerto 3 días atrás. Estaba muy dolida Marta. Y el Señor le pregunta, ¿crees esto, Marta? ¿Estás segura? Es la pregunta que Cristo nos hace ahora a nosotros. ¿Estás seguro de la vida eterna?
Mi hermano, mi amigo, ¿tú crees esto? ¿Podrías afirmar como Job, ahí en Job 19, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel, en mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos le verán y no otro? ¿Podrías afirmarlo como Job? ¿Podrías tener la seguridad de la vida eterna? ¿O podrías afirmar como Pablo ahí en Filipenses 1, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿O estás preocupado por la muerte? ¿Tienes miedo de qué va a pasar mañana? Angustiado, no puedes dormir, te sientes ansioso, te tienes lleno de miedo y dices, es que ¿qué va a pasar mañana? ¿Y si me muero? Mi hermano, si eres un verdadero creyente, gloria a Dios, hermano, te vas a la presencia de Dios a disfrutar de Él por toda la eternidad. ¿Cuál miedo? ¿Cuál miedo puedes tener? ¿En qué Cristo crees? ¿En qué Dios crees que te angustias y te da miedo y te llenas de qué va a pasar? ¿Y si me muero? Mi hermano, si eres cristiano, gloria a Dios. Para ti el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y es que los que se quedan en las manos de Dios, tú ya no puedes hacer nada por ellos. Ya no puedes hacer nada. Ya no vas a poder volver. No puedes hacerlo. Tienes que aprender a confiar en Dios y aprender a tener una seguridad tal, hermano, que no importa lo que me pase. Y si me muero, me resbalo en la escalera y me muero, mis hermanos, pues no lloren mucho por mí porque voy a estar con mi Padre. Voy a estar con Él. Claro, yo sé que va a causar tristeza a la muerte, ¿no?, en quien se queda. Pero tienes que darle seguridad a tu familia de que los estás esperando en el cielo. ¿Crees esto? ¿Crees eso? Tal vez nunca algunos han escuchado que Cristo es el único que da vida a aquellos que están muertos en pecados. Pablo dice que estábamos muertos en delitos y pecados ahí en Efesios 2:1. Pero Dios, verso 5, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Hermanos, tenemos una seguridad tal de que todavía no morimos, pero ya estamos sentados con Cristo en la gloria. Estamos sentados con Él. Vamos a disfrutar de algo que nunca hemos disfrutado en esta tierra, pero lo tenemos tan seguro como si estuviéramos sentados con Cristo en la gloria. Esa es nuestra confianza, esa debe de ser nuestra fe. Y sí, yo lo sé, las circunstancias que vivimos no nos ayudan a confiar en Dios. Falta trabajo, falta en el negocio, falta dinero en casa, hay enfermos, hay problemas, hay necesidades. Estamos angustiados porque no tenemos trabajo, porque no ha habido el trabajo que teníamos antes. Tal vez en el trabajo hemos tenido problemas con los jefes, ¿no? Y estás en un hilito de telaraña, colgado ahí intentando sostenerte porque no sabes qué va a pasar mañana. ¿Y en quién confías? ¿Dónde está tu fe? ¿En qué Cristo confías? Es que, ¿y si mañana no me alcanza para comer? ¿Tú no crees que Dios te pueda dar de comer? ¿Nunca lo has visto? Yo sí. Yo sí he visto cómo Dios te da de comer y no sabes cómo llegó la comida a tu casa. Yo sí lo he visto. Yo sé que ha habido problemas, yo sé que hay necesidades, pero ¿en dónde está tu fe? ¿En quién está tu fe? Y si tú, mi amigo, no has creído, nunca has creído en Cristo, nunca habías escuchado esto de que Jesús vino a dar vida por ti, vino a dar su vida por ti, que es el único que ofrece vida eterna y plena en Él, ¿estarías dispuesto a creer en Cristo? ¿Estarías dispuesto a dejar tus dudas y decir, creo, como el padre de aquel muchacho, creo, ayuda a mi incredulidad, ayúdame a confiar en ti, Señor, ayúdame a confiar en ti? Mi hermano y mi amigo, tienes que saber que Dios está dispuesto a dar vida a todos aquellos que llegan buscándolo a través de Jesucristo, porque quien te buscó primero fue Dios. Quien está buscando tener una relación contigo es Dios.
Por lo tanto, reconoce tu pecado. Reconoce tu pecado, mi hermano. Tal vez esa falta de fe, esa falta de confianza, esa falta de seguridad, ese miedo por el no saber qué va a pasar mañana. Reconoce tu pecado delante de Él y cree que Cristo vino a morir en una cruz para pagar por tus pecados, tomarlos sobre sus hombros y darte su justicia perfecta. Recuerda, mi hermano, que sin Cristo, morirás en tus delitos y pecados, exponiéndote a la ira de Dios en el infierno eterno. Esa es la consecuencia. O crees o te condenas. Lo vimos desde el principio, ¿no? O crees en Cristo y confías en Él, o te condenas eternamente en el infierno. Y no pienses que esto es para viejitos, esto es para pues ya los que se van a morir. Esto es para todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Tienes que aprender a confiar y creer en Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Ese es el propósito de estos versículos. Que confiemos en Él como nuestro Dios. Padre, queremos agradecer por tu palabra, Señor. Agradecer, Señor, porque cada versículo, cada palabra, Señor, tiene el propósito de llevarnos a reconocer a Cristo como nuestro Dios. Poder de honrar, alabar como se lo merece. Reconocemos que Él es igual al Padre. Que todas las cosas que dijo e hizo fueron porque el Padre lo mandó. Que Él se sometió voluntariamente al Padre e hizo todo lo que el Padre le mandó mientras estuvo en esta tierra. Incluyendo, Señor, el llegar a la cruz y morir en nuestro lugar. Y lo único que podemos hacer es alabarle. Lo único que podemos hacer es reconocer a Cristo en nuestras vidas y amarle por todo lo que ha hecho por nosotros. Y Padre, si hay aquí alguien que todavía no ha decidido por Cristo, si hay alguien que no ha creído en Cristo, que todavía tiene dudas, que tal vez es la primera vez que escucha sobre Cristo, te suplicamos, Padre, que abra su entendimiento, que toque su corazón, Señor, y que le des vida, que le hagas nacer de nuevo para que pueda entender ese plan maravilloso de redención que Cristo vino a lograr por Él en esta tierra. Oramos, Padre, para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, Señor, y para que a través de tu palabra, Señor, podamos obedecerte, amarte y servirte como tú lo mereces, como solo tú lo mereces. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias por esta palabra que nos has dejado esta mañana. Como es tu promesa, Señor, que no vuelva vacía, sino que trabaje en nuestras vidas y nos ayude a reconocer y a obrar, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, nuestro Dios. Amén.